Buenas noches, jóvenes. En esta ocasión vamos a estar desarrollando la base de datos. Una vez visto lo que son los diagramas entidad-relación, identificar las entidades y los atributos que la forman. Vamos a entrar a Microsoft Access, que será el motor de base de datos que utilizaremos en esta ocasión. Hacemos clic en Inicio, Microsoft Access, y en esta ventana vamos a hacer clic en la opción Base de datos del escritorio en blanco. En el diálogo vamos a hacer clic en el sobre amarillo. Crearemos una carpeta, preferiblemente en la unidad C. Le llamaré Proyecto 1 a mi carpeta y me aseguro de estar dentro de dicha carpeta para crear la base de datos. El nombre que le pondré será Base de datos Facturación, ya que de eso se trata nuestro proyecto. Y el tipo de base de datos que elegiré será Microsoft Access formato 2002-2003. Hago clic en el botón Aceptar, luego en el botón Crear, y Access me crea ya mi base de datos en la carpeta que hemos indicado. Y abriendo la hoja de vista, podemos cambiar obviamente este tipo de presentación por la vista de diseño, que es realmente donde vamos a trabajar. Le damos clic en el cartabón, luego vista de diseño, escribimos el nombre de nuestra tabla, en este caso empleado, y hacemos clic en el botón aceptar. Esta será la vista que vamos a utilizar, ya que nos permite, además de indicar los nombres de los campos, elegir el tipo de datos que va a tener cada uno de ellos y además trabajar con las propiedades que necesitemos cambiar de cada campo. Nuestro primer campo será el ID de empleado, que será la clave primaria. Noten cómo Access le pone una llavecita cuando se trata de la clave primaria. Obviamente, si no se la indicara Access automáticamente, con este botón de la barra de herramientas, clave principal, podemos activarla e inactivarla a voluntad. Es recomendable que nuestra clave primaria sea de tipo de dato autonumeración, de tal manera que el motor de base de datos sea quien genere automáticamente el siguiente número de la serie. En la parte de las propiedades, tenemos acá los nuevos valores que serán incrementalmente, se van a generar de manera incremental, y en el indexado sí sin duplicados, ya que se trata de una clave primaria, no puede haber valores repetidos. Proseguimos con el siguiente campo, en este caso será nombres, será de tipo texto corto. Si le damos clic a la flechita en el tipo de datos, podemos ver que hay varios tipos. Nos conviene en este caso texto corto, ya que vamos a indicar un tamaño del campo en las propiedades no más de 30. Si elegimos texto largo, pues podríamos escribir muchísima información que es innecesaria para este tipo de campo. El siguiente campo será apellidos, también de tipo texto corto, y por igual cambiamos el tamaño del campo. Elegiremos cédula, también texto corto. En este caso vamos a cambiar, además del tamaño del campo, le pondremos 13. También vamos a cambiar la propiedad máscara de entrada. Esto se refiere a la forma en que se leerán los datos en ese campo para guardarlo en la tabla. Como estamos hablando de cédula, tendríamos un formato, y en este caso voy a utilizar el signo del número para indicar que al introducir el dato será un número lo que se introduzca, pero si se necesita dejar vacío, se podrá dejar vacío. Tendríamos 3 signos de número para el código de la provincia, un guión, 7 signos de número para la secuencia del medio y luego un signo de número para la última secuencia. El siguiente campo será dirección. También podría ser texto corto, y en este caso, como no necesitamos tener identificada cada una de las partes que corresponden a una dirección como tal, es decir, provincia, ciudad, sector, podríamos darle un tamaño
de 100 para que en ese campo de dirección se introduzca solo aquella parte que nos interesa. Nos interesaría también el teléfono. Le pondríamos texto corto. En el tamaño del campo, cuando utilizamos la máscara de entrada, y eso fue algo que se me olvidó decirle hace un momentito, debemos incluir la cantidad de caracteres, incluyendo aquellos que forman la máscara, el espacio, el guión, el paréntesis, etc. De tal manera que para el teléfono necesitaríamos 14 como el tamaño del campo. Como máscara de entrada, entonces ponemos la forma que denota un teléfono, en este caso paréntesis, 3 signos de números, cierro paréntesis, espacio, 3 signos de números, guión, y luego 4 signos de números. Esa misma máscara y el mismo tamaño aplicaríamos para móvil. Recordando que si necesitamos localizar a esa persona donde quiera, tendríamos que crear otra tabla donde podríamos escribir tantos localizadores como necesitáramos. De esa manera, no solo tendríamos un teléfono o un móvil, sino que podríamos agregar tantos teléfonos, tantos móviles, tantas direcciones de correo electrónicos, etcétera, como se necesite. Vamos a incluir también el sexo, será texto corto, y vamos a darle un valor de 10 para que acepte la palabra completa femenino o masculino. La fecha de ingreso también nos interesa. Es recomendable que no dejemos espacios en los nombres de los campos, así que le puse un underscore para evitar esto. En este caso será de tipo fecha, hora, y en las propiedades cambiaríamos el formato, de tal manera que podemos elegir fecha corta, ya que tiene un formato aceptable, no es tan largo como la fecha larga o general, ni tan corta como esta parte de la fecha corta que vemos por acá. Entonces vamos a elegir fecha corta y proseguimos con el siguiente campo. El estado, aunque no es un dato propio del empleado, nos permite controlar si ese empleado está activo o inactivo dentro de la empresa. Le pondremos también de tipo texto corto y como tamaño 10. El valor predeterminado, que es otra de las propiedades, que significa cuando se genera en un nuevo registro que este valor que pongamos aquí, por ejemplo activo, va a ocupar el campo de manera automática. Bien, vamos a proceder a guardar esta tabla. Esto es simplemente una muestra. Ya ustedes tendrán que determinar cuáles otros campos necesitará su tabla de empleado de acuerdo a la necesidad de su proyecto. Una pista, por ejemplo, en este caso no hemos indicado en qué lugar de nuestra empresa trabaja ese empleado ni qué cargo tiene. Eso podría ser algo interesante y necesario para varios de los proyectos que estamos realizando. Por lo tanto, está en sus manos poder terminar esta tabla con los diferentes campos que ustedes van a requerir. En la próxima grabación que tendremos, explicaremos cómo crear tablas que tengan claves foráneas y cómo relacionarlas unas con otras. Muy buenas noches y nos veremos en la próxima.